Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre el primer gobierno civilista. Temporalmente nos estamos ubicando en el año de 1872. ¿Quién es el líder de este partido? ¿Cómo es que se llega a fundar el pensamiento civilista? Hoy día vamos a explicar el contexto nacional e internacional y las obras de este gran gobierno. Bien, vamos a enfocarnos en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Pero antes de, vamos a dar un concepto de lo que es el primer civilismo. El primer civilismo es un periodo en que los gobernantes no fueron militares. Por primera vez en la historia, los gobernantes van a ser civiles, personas distintas a los gobiernos pasados. Y el Partido Civilista va a tomar presencia política con la figura de Manuel Pardo y Lavalle. Lo que diferencia a Manuel Pardo del resto de los gobiernos es que era una persona que tenía estudios, había estudiado economía en Francia, había estudiado filosofía en España, entonces digamos que es un presidente que logra dominar el tema social, el tema de las humanidades. Entiende que el país necesita cambiar, necesitamos tener una república distinta, ya no la república clásica. Es un presidente que intenta construir un sustento material y liberarla de la economía del guano, un proceso de diversificación económica. Busca que las personas contribuyan a la economía nacional y no tener que depender de un solo producto, en este caso pues el guano, ¿no? Una de las medidas más importantes del gobierno de Pardo en este primer civilismo fue la profesionalización de la burocracia. Él va a contratar maestros extranjeros, maestros nacionales de alto nivel de conocimiento a fin de educar a esta nueva sociedad, a esta nueva burocracia, pues que va a gobernar este país. Ellos aducían que los militares eran, por decirlo de una forma coloquial, eran puro bla bla bla. En cambio, los civilistas, que si entraban al gobierno, realmente se iba a dar una república de la verdad. Era una república práctica. Ellos iban a contestar con hechos y no con palabras. Entonces, en esta época era muy importante solucionar muchos problemas que aquejaban al Perú. El tema de la educación, el tema de la política económica, el tema de los ferrocarriles. Había una crisis porque un tiempo previo atrás se había dado también la guerra con España y una guerra afecta económicamente a un país. Asimismo, muchos consignatarios estaban apropiando de las salitreras del sur. Entonces había que darle soluciones a esta problemática que se estaba suscitando. Ahora veamos este cuadrito que está en su pantalla sobre el contexto internacional. En esta época surge el imperialismo británico, el imperialismo de Inglaterra. Tanto Inglaterra como Estados Unidos habían logrado un gran desarrollo económico porque tiempo atrás se había dado la primera revolución industrial. Se había creado tecnología. Te estoy hablando del año de 1872. También se estaba dando el imperialismo que te voy a definir de una forma muy simple. Es la explotación de un país desarrollado a un país subdesarrollado, por medio de préstamos, por medio de tratados. Y en este contexto se va a dar la segunda revolución industrial. Como vuelvo a indicar, vamos a encontrar potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña. Asimismo, en este periodo contemporáneo, en el año de 1871, Guillermo se va a coronar como Kaiser y va a formar el Imperio Alemán. Asimismo, la reina Victoria se le va a dar el título de emperatriz de las Indias. Y por último, en el año de 1878, muere el Papa Pío IX y así estamos viviendo este contexto internacional. También quiero comentarles una situación previa. Cuando gana las elecciones el Partido Civilista, se va a dar la rebelión de los hermanos Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez, Marcelino Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez. Tomás Gutiérrez era el ministro de guerra de Balta
y era conocido por ser una persona muy radical, muy autoritaria, muy tosca. Ellos se oponían totalmente a las elecciones y que dieron como ganador al presidente Pardo. Ellos consideraban que los civiles, te hablo de esa época, ¿no? Ellos consideraban que los civiles no podían gobernar, tenían que ser siempre los militares, porque ya tenían una preparación, ya tenían un estatus, un reconocimiento. Frente a la victoria del Partido Civilista es que ocurre la rebelión de estos hermanos en Lima. Al final, pues, estos hermanos van a asesinar al presidente, pero el pueblo los va a justiciar, ellos van a ser derrotados, van a ser ejecutados, como tú ves aquí en la pantalla. Entendamos que hay una situación previa, hay un alto nivel de corrupción en el país, hay un despilfarro de dinero, la gente no cree en los gobiernos militares porque ellos dicen muchas cosas que al final no lo concretan. Hay una economía semifeudal, hay una economía dependiente del capitalismo inglés. Inglaterra está atravesando una crisis económica y esto nos afecta económicamente. Hay falta de trabajo. Entonces, todas estas situaciones que son críticas crearon condiciones para que el partido civil tome presencia política. Este partido está formado por banqueros, comerciantes, plutócratas, burócratas, comerciantes guaneros, profesionales catedráticos. Ahora veamos algunas obras del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Uno de los grandes pilares de su gobierno es la educación. Por eso se dio el Reglamento de Instrucción Pública en 1876, que fue una iniciativa para generar condiciones materiales para concretar el ideal republicano. Este reglamento permitía la contratación de maestros nacionales, extranjeros, altamente calificados. Asimismo, se funda la Escuela de Ingenieros, que es un antecedente a la Universidad Nacional de Ingeniería. Se funda la Escuela de Agricultura, que es un antecedente a la Universidad Agraria. Asimismo, se va a fundar la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchos intelectuales se dedicaron a esta tarea magisterial porque lo que se buscaba era crear conciencia nacional. También se crea la Escuela de Bellas Artes y lo más interesante es que se promueve la educación primaria gratuita y obligatoria. Otro hecho muy importante y trascendental de su gobierno es que se firma el Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia. Este tratado, yo quiero que ustedes sepan, se va a hacer con el objetivo de proteger las salitreras que existía en el sur peruano. Chile ambicionaba estos territorios y financiado por el capitalismo inglés es que se va a desarrollar en un futuro la guerra con Chile. Asimismo, se va a promover la estatización del salitre, se va a apoyar a la banca nacional en vista de que existe una crisis fiscal. El Estado va a intervenir, va a buscar oxigenar a la caja fiscal. De alguna manera, el gobierno Pardo se caracteriza porque va a reivindicar nuevamente la contribución personal que tiempo atrás el presidente Ramón Castilla había anulado. Asimismo, había un decaimiento en el consumo del guano y esto afectaba tributariamente al país. Teníamos un déficit fiscal. El presidente Manuel Pardo fallece en 1878, luego de su regreso a Chile al Perú, para ocupar el cargo de la presidencia del Senado. Él había llegado al periódico El Comercio para mandar su discurso para que sea publicado al día siguiente, pero en el regreso al Senado va a sufrir un balazo del sargento Melchor Montoya. ¿Por qué? Porque dentro de su proyecto él reduce los sueldos a los militares
y también no permite el ascenso, y esto causa cierta rencilla, cierta tirria al ejército, ¿no? Por eso de esta forma cabe el asesinato de Manuel Pardo y Lavalle y se da inicio al gobierno de Mariano Ignacio Prado. Como conclusión podemos decir que en esta época, como el tiempo de los caudillos militares, los partidos obedecen a intereses personales. Más que el colaborar, el Partido Civilista se convirtió en una cueva de negociantes y luego en la República Aristocrática, siempre el poder antes que la patria, el personaje antes que la institución, siempre viendo al Estado como un cofre para aprovecharse de toda la riqueza que existe. Gracias.